Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar en la segunda parte de medicamentos en neonatología. Vamos a hablar principalmente de medicamentos como en el área infecciosa, ¿cierto? En el área respiratoria y algunos otros, ¿ya? Pero principalmente nos vamos a enfocar en lo que son antibióticos, antimicóticos, etc. Y bueno, a modo de introducción, ¿cierto? Sabemos que en todas las unidades de neonatología se usan muchos medicamentos, como ya vimos en la clase anterior, ¿cierto? Especialmente nosotros tenemos muchos pacientes que son muy pequeños, ¿cierto? Muy prematuros y que por lo general presentan condiciones que los hacen ser susceptibles a reacciones adversas, así que tenemos que estar muy bien, conocer muy bien estos medicamentos, qué puede pasar con ellos, ¿cierto? Para poder evitar estas reacciones adversas y también tratarlos de una mejor manera. ¿Ya? ¿Y qué medicamentos vamos a ver en esta clase? Principalmente los antibacterianos, ¿cierto? O antibióticos como comúnmente los conocemos, los antivirales, los antifúngicos y algunos otros medicamentos. Bueno, algunos términos ciertos que durante la presentación hay algunas siglas que, o abreviaciones que ustedes a lo mejor no van a conocer. Y bueno, acá está, ¿ya? EA, efectos adversos, lo vamos a usar harto. SG, suero glucosado. SF, suero fisiológico. BGN, que son los bacilos gram negativos, ¿cierto? Un tipo de bacterias en los que se incluye la Escherichia coli, ¿cierto? Frecuentemente nosotros escuchamos la Escherichia coli, sobre todo en las personas más adultas que tienen infecciones urinarias, ¿ya? Klebsiella pneumoniae, Proteus, Serratia, Enterobacter. Después SGD, que también comúnmente lo usamos porque es la abreviación de Streptococcus agalactiae, ¿ya? Que es Streptococcus del grupo B, ¿cierto? Y también una bacteria muy frecuente que está en las embarazadas y que se puede transmitir a los recién nacidos, ¿ya? SSG, o sea, SCN, perdón, el estafilocoagulasa negativo, ¿cierto? ECN, enterocolitis necrotizante. BLE, beta-lactamasa de espectro extendido. SNC, sistema nervioso central, ¿cierto? MR, meticilino resistente, y ERD, enterococo resistente a vancomicina, ¿ya? Y bueno, primero vamos a empezar hablando de los antibióticos, ¿cierto? De los antibacterianos, y entre ellos, el primero que vamos a usar, o sea, vamos a ver, son los aminoglicósidos. Dentro de esto, los que nosotros usamos en neonatología es la gentamicina y la amicacina. Ya de primera línea los usamos, por lo general siempre usamos de primera línea la gentamicina, ¿cierto? En sepsis precoz y en sepsis tardía usamos la amicacina. Ya estos cubren los bacilos gram negativos, ¿cierto? Entéricos, pero también hay que tener ojo, ¿ya? O sea, no es llegar y dar un antibiótico, solamente en aquellos niños que tengan factores de riesgo de desarrollar alguna infección o que tengan, que sean prematuros extremos, ¿cierto? Que la mamá haya tenido alguna infección intraamniótica, etc. ¿Y por qué tenemos que tener tanto cuidado? Porque estos pueden producir efectos adversos, ¿cierto? Como nefrotoxicidad, ¿ya? O sea, toxicidad en el riñón, ¿cierto? Y ototoxicidad, que es la toxicidad en sus oídos, ¿ya? Entonces el niño puede quedar con nefropatía, ¿cierto? Puede quedar sordo, etc. Y bueno, ¿con qué soluciones son compatibles estos antibióticos, perdón? Son compatibles con los sueroglucosado al 5, glucosado al 10, glucosado al 20 y los sueros fisiológicos. Ya no hay como mucha contraindicación. ¿Y por qué vía los podemos administrar? Vía endovenosa, ¿cierto? Vía intramuscular y tópica, porque hay algunos antibióticos como la gentamicina o la amicacina que los podemos dar para las conjuntivitis. Y eso se echa en gotitas o también hay cremas o ungüentos. Y siempre deberíamos estar monitorizando, ¿cierto? Los niveles basales y los pics de amicacina sobre todo. Nosotros acá en el hospital de Talca, por lo menos en Talca, no tenemos niveles plasmáticos de amicacina, pero sí en otros hospitales en los que yo he estado sí se hace. ¿Ya? Deberíamos llegar a eso por el momento. Y bueno, otros medicamentos que usamos nosotros frecuentemente en neo son las penicilinas, ¿ya? De primera línea usamos las ampicilinas para la sepsis precoz. ¿Y qué cubre
La ampicilina, ¿cierto? El Streptogalactiae o Strepto del grupo B, que ustedes ya lo deben haber escuchado en más de una oportunidad, ¿cierto? Y la Listeria monocitogénese. ¿Y qué efectos adversos pueden tener las penicilinas? Reacciones de hipersensibilidad, ¿cierto? Rash, urticaria, fiebre, también una nefritis intersticial y además pueden producir una excitación del sistema nervioso central y de esta manera pueden hacer que la guagua hasta convulsione, ¿ya? Es compatible también con el glucosado al 5, al 10 y la solución fisiológica. Y no requiere monitorización. ¿Y con qué es incompatible? Con los aminoglucósidos se refiere a incompatibilidad como pasarla por la misma vía, ¿ya? Y el fluconazol. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a dar ampicilina, gentamicina, cuando es una sepsis precoz, por ejemplo, ¿ya? Así que no es que no se puedan dar el mismo día, por ejemplo, ¿ya? Solamente que es incompatible en que no los podemos pasar juntos. Y bueno, también tenemos las penicilinas sódicas, ¿cierto? Que lo usamos principalmente en infecciones por sífilis congénita. ¿Y qué efectos adversos podemos ver? Una depresión de la médula ósea, así que por lo general lo reservamos solamente para casos muy puntuales. Ya debemos estar monitorizando el sodio, monitorizando el potasio, si es que damos, por ejemplo, dosis muy altas. Y es incompatible también con la aminoglucósido y con la aminofilina. La aminofilina es un medicamento que lo vamos a ver también, y lo usamos para evitar las apneas en los recién nacidos, ¿ya? Y es compatible con el glucosado al 5, el glucosado al 10 y los fisiológicos. Y bueno, otro tipo de antibióticos, ¿cierto? Son los macrólidos, que también nosotros los usamos, y estos los usamos para cubrir agentes que son más atípicos. Comúnmente usamos la citromicina, ¿cierto? Para neumonías atípicas, por ejemplo, por clamidia, por ureaplasma, etc. Y tiene efectos adversos, son muy pocos los reportados en recién nacidos, así que nosotros igual lo usamos, ¿ya? Y monitorización no requiere. Y la dosis como habitualmente que usamos es de 10 miligramos por kilo día en una dosis, y esto por 5 días. Pero hace como 2 años más o menos que salió otro reporte en que uno pudiese usar 20 miligramos por kilo día por 3 días, ¿ya? Así que es para hacer como un tratamiento un poco más corto. Y otro medicamento, ¿cierto?, de esta línea es la cloxacilina, que nosotros la usamos de primera línea, pero en sepsis tardía. Entonces, sepsis precoz, ampicilina, gentamicina; sepsis tardía usamos cloxacilina, amicacina, ¿ya? Y que cubre la cloxa, el Staphylopedirnidae, ¿cierto?, que es un coagulasa negativo, y el Staphylo aureus. Y de efectos adversos puede provocar hipersensibilidad, también puede provocar nefritis intersticial y también puede provocar depresión de la médula ósea. También compatible con la solución glucosa al 5, al 10, la solución fisiológica, y también es incompatible con los aminoglucósidos y la cafeína. La cafeína también, al igual que la aminofilina, también es un medicamento que nosotros usamos para prevenir las apneas. Ya no requiere monitorización y la dosis va de 25 a 50 miligramos por kilo dosis, dependiendo si es una sepsis, ¿cierto? O además 50 si es que llegase a tener una meningitis. Y bueno, el metronidazol, otro antibiótico comúnmente que nosotros usamos, ¿cierto? ¿Y para qué lo usamos? Para infecciones bacterianas, ¿cierto? O para bacterias que son anaerobias, ¿ya? Y estos principalmente los encontramos a nivel intestinal, ¿cierto? Entonces, cuando un recién nacido sufre de una enterocolitis necrotizante y se perfora el intestino, deberíamos adicionar metronidazol, ¿ya? Para cubrir estas bacterias que son anaerobias. Y efectos adversos: puede provocar leucopenia, ¿cierto?, que baje los glóbulos blancos, rash, flebitis. Y son compatibles también con la solución glucosa al 5, el suero fisiológico, no requiere monitorización y es incompatible con el meropenem, que es un antibiótico también que lo vamos a ver después, y que es de amplio espectro, ¿ya? ¿Y qué dosis usamos nosotros de metronidazol? 15 miligramos por kilo dosis, ¿cierto?, por una vez, y luego 7,5 miligramos por kilo dosis ED. Y tenemos las sulfas también, ¿cierto? Esta es otra familia de antibióticos. En este caso tenemos el cotrimoxazol, que también no lo usamos nosotros tanto en neonatología, ¿ya? Pero también está descrito, y en adultos por supuesto que lo van a ver. Es el sulfametoxazol con el trimetoprim, y también se usa para bacterias gram negativas y estáfilos resistentes a antibacterianos habituales. ¿Ya? Efectos adversos que pueden producir reacciones a nivel hematológico, ¿cierto?
como leucopenia, trombocitopenia, o sea, baja los glóbulos blancos, baja las plaquetas, pancitopenia puede tener baja, pancitopenia significa que se puede tener las tres series bajas, o sea, los leucocitos, las plaquetas y los glóbulos rojos, o sea, leucopenia, trombocitopenia y anemia. ¿Ya? Eso es la pancitopenia. Y pueden generar también reacciones de hipersensibilidad. ¿Y con qué es compatible, cierto? Con la glucosal 5. Y en infecciones severas la dosis es de 6 a 10 miligramos por kilodosis cada 12 horas y de profilaxis nosotros podemos usar 1 miligramo por kilodosis al día, que también lo usamos como profilaxis, pero muy poco, ¿ya? Y bueno, habrá un par de ciertos, como si hubiésemos estado haciendo la clase en vivo, para que tuvieran un respiro. Y bueno, otra familia de antibióticos son las cefalosporinas. Aquí lo que nosotros usamos principalmente es la cefotaxima, que es una cefalosporina de tercera generación, ¿cierto? Y se usa principalmente para las meningitis. Entonces, si nosotros sospechamos que hay un recién nacido que tenga algún compromiso del sistema nervioso central, ¿cierto? Estamos sospechando una meningitis, nosotros deberíamos adicionar cefotaxima de inmediato. Ya también se usa para el gonococo y para el meningococo, o sea, el meningococo de la meningitis. Y se usa combinada con ampicilina en terapia empírica ante sospecha del estreptogrupo B o listeria, ya que estén provocando daño a nivel central, ya que tenga infección de nivel central. Y ¿qué efectos adversos encontramos? Reacciones de hipersensibilidad, ¿cierto? Tromboflebitis, y soluciones compatibles, la solución glucosal 5, la solución glucosal 10, el suero fisiológico. ¿Y con qué es incompatible, cierto? Con la vancomicina y con el fluconazol. Incompatibilidad con estos medicamentos me refiero a que no se pueden pasar juntos por la misma vía. Ya se pueden dar en distintas oportunidades, pero no se tienen que pasar juntos. Y monitorización no requiere, ¿cierto? Y las dosis habituales son de 50 miligramos por kilo dosis. Endovenoso. Y ahora la vancomicina también comúnmente usada en unidades de neonatología, pero tenemos que tratar de evitarla, ya esto provoca hartas reacciones adversas. Y se usa principalmente para infecciones por coagulasa negativo, ¿cierto? Un estafilococcus, por ejemplo, o estafilo aureus, ¿cierto? Meticilino resistente y que no respondan a cloxacilina. Y provoca nefropatía, ¿cierto? Ototoxicidad, neutropenia, flebitis, síndrome de cuello rojo que genera hipotensión profunda con o sin un rash en la cara, cuello, tórax y extremidades. Así que hay que tenerle mucho respeto a la vancomicina, ¿ya? Y con qué solución es compatible con el suero glucosado al 5, el suero glucosado al 10 y la solución fisiológica, y es incompatible con las cefalosporinas, la dexametasona y el fenobarbital, y requiere monitorización de niveles plasmáticos y también de función renal. Esto sí nosotros lo tenemos en el hospital de Talca, así que deberíamos siempre medir niveles plasmáticos de vancomicina. Y la dosis que nosotros usamos es de 10 miligramos por kilodosis en sepsis y de 15 miligramos por kilodosis en meningitis. Pero ahora ya esto, hay algunas, están establecidas como algunas tablas que se usan según edad gestacional también en algunas oportunidades, en algunos medicamentos. ¿Ya? Y el meropenem, como yo les dije antes que lo íbamos a ver, ¿cierto? Este es otro antibiótico, se usa principalmente para bacterias que son gram negativas, ¿cierto? Y que sean resistentes a otros medicamentos, o sea, a otros antibióticos, especialmente la Klebsiella pneumoniae de tipo BLE, ¿ya? ¿Y qué efectos adversos encontramos? Aumento de las transaminasas, ¿cierto? O sea, puede generar falla hepática, eosinofilia, trombocitosis, o sea, elevar las plaquetas, ¿cierto? Reacciones locales, aumento de la resistencia bacteriana y también enterocolitis necrotizante. Así que mucho respeto con el meropenem, ¿ya? Y monitorización, tenemos que monitorizar hemogramas, ¿cierto? Transaminasa en forma periódica y las dosis de 20 miligramos por kilodosis cada 12 horas. Y otro medicamento también de muy amplio espectro es el linezolid. Muy pocas veces lo he visto usar, idealmente no deberíamos usarlo, ¿cierto? Y se usa en infecciones que no comprometen el sistema nervioso central, por ejemplo, endocarditis por gram positivo o un estafilo aureus, ¿cierto? O Y bueno, ¿y qué efectos adversos podemos encontrar? Aumento de las transaminasas, ¿cierto? Diarrea, rash, anemia, trombocitopenia. ¿Y
¿Cómo monitorizamos? ¿Cierto? Tenemos que monitorizar presión arterial si es que recibe vasoactivo, o sea, vasoactivo se refiere a drogas vasoactivas, ya como lo vimos en la clase anterior. Transaminasas, hemogramas en forma periódica. ¿Y qué dosis habitualmente usamos? 10 miligramos por kilo cada 8 horas en los recién nacidos de término y cada 12 horas en los recién nacidos de pretérmino. Y bueno, este es como un esquemita que sobre dónde van a actuar diferentes medicamentos. Por ejemplo, a nivel de la pared celular, ¿cierto? La fosfomicina, los glucopéptidos, los antibióticos beta-lactámicos, etc. ¿Ya? Es para que ustedes conozcan que depende de donde esté la bacteria, o sea, la parte de la bacteria es donde van a actuar los antibióticos. ¿Ya? Otros que actúan a nivel de la membrana celular, otros en el metabolismo del ácido fólico, interferencia en la síntesis proteica, ¿cierto? Como la gentamicina, la tobramicina, o sea, más que nada los aminoglicósidos, y eso. Y bueno, eso con los antibióticos, y ahora con los antivirales, o sea, los antivirales para los virus, ¿cierto? El primero que vamos a hablar es el aciclovir, ¿cierto? Que nosotros lo usamos, este sí se usa, se debería usar siempre en casos específicos, ¿ya? Como niños que tengan un virus herpes, por ejemplo, o varicela zoster, ¿cierto? Y teniendo siempre presente que puede producir disfunción renal, levitis. Así que no es llegar y dar aciclovir. ¿Ya? ¿Y qué soluciones son compatibles? La glucosal 5, la glucosal 10, el suero fisiológico, y deberíamos estar monitorizando siempre función renal. Dosis que nosotros vamos a usar, 20 miligramos por kilo dosis cada 8, ¿cierto? Se usa en infusión continua, en 1 hora, y si es que tuviese una edad gestacional menor a 34 semanas o además tuviese una disfunción renal o hepática, nosotros deberíamos dejarlo cada 12 horas y no cada 8, ¿ya? Y si es que tiene una falla renal con una CREA mayor a 1,5, el niño no está orinando, deberíamos usar 5 miligramos por kilo dosis cada 24. O sea, tendríamos que ir ajustando las dosis dependiendo de que se va provocando daño renal, daño hepático, etc. Y bueno, después tenemos el ganciclovir, ¿cierto? Que lo usamos para infecciones como el citomegalovirus, ¿cierto? Que también es una infección catalogada como las infecciones del TORCH, ¿cierto? Virus que se transmiten desde la madre al hijo. ¿Y qué efectos adversos podemos encontrar con el ganciclovir? Insuficiencia renal, neutropenia, que es lo más frecuente, ya, y anemia, trombocitopenia. Así que deberíamos estar monitorizándolo frecuentemente. ¿Y con qué lo monitorizamos? Con un hemograma, ¿cierto? Que nos va a dar la información de cómo van a estar esas plaquetas, esos glóbulos rojos, esos leucocitos, y también la función renal. ¿Ya? Y dosis, usamos 6 miligramos por kilo dosis cada 12 horas. Y aquí se ven niños afectados por citomegalovirus, con estas microcalcificaciones, ¿cierto? A nivel cerebral, esas lesiones típicas del citomegalovirus. Y bueno, antifúngico ahora, ¿cierto? Como bien su nombre lo dice, son los que combaten los hongos. ¿Y cuál usamos principalmente? El fluconazol, ¿cierto? ¿Y qué cubre? Principalmente las cándidas. Y efectos adversos podemos encontrar falla hepática, ¿cierto? Aumento de las transaminasas, náuseas, vómitos, diarrea, racha, leucopenia, ¿ya? ¿Y qué debemos siempre estar monitorizando? Su función renal, las transaminasas, el hemograma. Y es compatible también con el glucosado al 5, al 10, la solución fisiológica, y es incompatible con alguna cefalosporina, con la furosemida y con el cotrimoxazol. ¿Y cuál es la dosis que nosotros usamos de fluconazol? Para profilaxis, ¿cierto? Para evitar de que un niño desarrolle cándida, que en algunos centros se hace, por ejemplo, que se deja fluconazol 3 miligramos por kilo 2 veces por semana, de 3 a 6, dice acá, depende del protocolo de cada hospital, sobre todo en los niños que pesen menos de 1000 gramos, que sean prematuros muy extremos. Y cuando ya queremos dar una dosis de tratamiento, ¿cierto? 25 miligramos por kilo dosis de carga, y luego según la edad gestacional y los días de vida que vaya teniendo, se tiene que ir ajustando esta dosis. Y bueno, ahora eso era como todo lo que tenía que ver con bacterias, virus, ¿cierto? Hongos. Ahora vamos a ver los medicamentos que nosotros usamos en NEO a nivel respiratorio. Y entre esos, lo primero que usamos es el surfactante. Para todos los que ya ustedes pasaron el año pasado, ¿cierto? Ya saben lo que es una enfermedad de membrana hialina. Entonces, la enfermedad de membrana hialina, ¿cierto? Enfermedad de los prematuros, ¿cierto? Pero en hijos de madres diabéticas también pudiesen tener en que este surfactante, hay déficit de surfactante o está inactivo, etc.
¿ya? Y para eso nosotros usamos surfactante, lo usamos en membrana hialina, en síndrome aspirativo meconial, también en hemorragia pulmonar, también en bronconeumonias, porque las neumonias se sabe que inactivan el surfactante, ¿ya? Y también entonces pudiesen generar alguna enfermedad de membrana hialina. ¿Y qué efectos adversos tiene? Que puede disminuir la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Hay que pasarlo muy lentamente porque el niño incluso puede hacer un paro, ¿cierto? Puede bajar la saturación por reflujo de surfactante o porque se obstruya el tubo, porque nosotros este medicamento lo tenemos que pasar a través del tubo endotraqueal. ¿Ya? También puede generar, si bien lo podemos usar por una hemorragia pulmonar, también podría ocasionar una hemorragia pulmonar y también escapes aéreos. ¿Y por dónde tenemos que pasar? Viendo traqueal, ¿cierto? Como ya les dije, y existen diferentes tipos, uno es de bovino, que nosotros comúnmente tenemos acá en el hospital de Talca Survanta, ¿cierto? Pero también está el Infasuc y el porcino, que es puro sur, ¿ya? Eso depende como el centro del que compra. ¿Y qué dosis usamos? Survanta, 100 miligramos por kilo, que son 4 ml por kilo. Pero, por ejemplo, si usáramos puro sur, usaríamos 100 miligramos por kilo, pero en verdad ahí son 2,5 ml por kilo. Eso depende de la marca comercial. Así que cuando ustedes lleguen a trabajar a un centro, tienen que informarse cuál es el que usan y cuál es la dosis de ese surfactante. ¿Ya? Y deberíamos estar monitorizando, ¿cierto? Siempre que el tubo endotraqueal esté bien posicionado, ¿cierto? Saturación, presión arterial, frecuencia cardíaca, los gases arteriales y la química. Bueno, y la cafeína, ¿cierto? Como les había dicho, se usa para las apneas, ¿cierto? En displasia broncopulmonar y también previo a un paciente que nosotros queramos extubar, que sea muy prematuro y que nosotros queramos prevenir que le dé apnea. ¿Y ahí qué efectos adversos puede tener? Taquicardia, irritación gastrointestinal, agitación. ¿Y qué dosis de carga? 20 miligramos por kilo, después 5, eso es solamente de carga, ¿cierto? Y después le dejamos 5 a 7 miligramos por kilo dosis, hasta 10, dependiendo si es que el paciente tiene muchas apneas. Y hay que monitorizar siempre los efectos adversos. Otro medicamento usado de respiratorio es la dexametasona. Ya, este es un corticoide, ¿cierto? Pero nosotros lo usamos como protocolo que se llama protocolo DART para preparar este pulmoncito y preparar a este niño para una extubación. Entonces, cuando es tan prematuro, le empezamos a dar su protocolo DART, que dura más o menos 10 días ya, y con dosis muy bajitas. Pero también se puede usar como para cuando uno extuba a un niño y puede quedar, si lleva muchos días con este tubo, puede quedar con un estridor laríngeo. Entonces, para tratar este estridor y desinflamar, ¿cierto? También se usa la dexametasona, pero ya ahí en dosis que son un poco más altas comparado con el protocolo DART, ¿ya? Puede usarse para hipoglicemia, ¿cierto? Porque esta aumenta la glicemia, entonces para hipoglicemia refractaria le podemos dar corticoides y también para insuficiencias suprarrenales. ¿Y qué efectos adversos pueden generar? Por supuesto que hiperglicemia, ¿cierto? Hipocalemia también, o sea, puede bajar el potasio, puede bajar el calcio, puede generar hipertensión arterial, y también puede generar un riesgo de sepsis aumentado, ya sobre todo cuando se usa de manera prolongada. También puede aumentar el riesgo de hemorragias, perforación intestinal, insuficiencia suprarrenal si es que se suspende de manera brusca. Así que esto hay que irlo suspendiendo muy lentamente si es que ya lleva muchos días con algún tipo de corticoide. Y siempre hay que monitorizar los efectos adversos, ¿cierto? Otro medicamento que nosotros usamos es el palivizumab. Bueno, ¿qué es el palivizumab? Es una vacuna, ya que nosotros se la colocamos a los premadultos o también a los cardiópatas para prevenir que les dé virus respiratorio sincicial. ¿Ya? No está para todos, no está a la venta comúnmente porque Chile, o sea, el gobierno se lleva como las vacunas y las tiene muy protegidas para este tipo de pacientes. ¿Ya? Y efectos adversos, ¿cierto? Que puede provocar alguna reacción local, dolor, como todas las vacunas, ¿cierto? Y la dosis son de 15 miligramos por kilo intramuscular por una vez. ¿Y qué otros medicamentos vamos a hablar ahora? Cortito, ¿cierto? El omeprazol, que lo usamos principalmente para tratar un reflujo gastroesofágico que sea patológica o cuando estos pequeñitos tengan alguna úlcera gastroduodenal. ¿Y qué efectos adversos pueden tener? Elevación de las transaminasas, ¿cierto? Y también disminuye la acidez gástrica, por lo tanto puede matar o destruir esta barrera gastrointestinal contra algunos microorganismos, ¿ya? Así que no es llegar y dar.
Y otro que usamos nosotros comúnmente es la eritromicina, que este lo usamos como prokinético, ¿cierto? Por ejemplo, cuando los niños tengan mala tolerancia o trastorno de dismotilidad, usamos eritromicina. ¿Y qué efectos adversos puede tener en los menores de 2 semanas? Sobre todo si son niñitos, puede aumentar el riesgo de estenosis hipertrófica del pulso. Así que también deberíamos usarlo con precaución. Y el urso, ¿cierto? O ácido urso deoxicólico, nosotros lo usamos en los pacientitos que tengan algún síndrome colestásico, ¿cierto? Que puede estar asociado a nutrición parenteral u obstrucción de la vía biliar. ¿Y qué efectos puede ocasionar? Náuseas, vómitos, constipación, distensión abdominal. Así que deberíamos estar monitorizando siempre la función hepática, ¿ya? ¿Y por qué? Porque nosotros lo estamos dando para tratar ¿cierto? Este síndrome colestásico que por lo general produce elevación de las pruebas hepáticas. Entonces, como conclusiones ya terminando nuestra presentación, en neonatología usamos muchos medicamentos, como ya lo habrán visto, ¿cierto? Importante es que ustedes sepan que debemos usarlo con la manera más criteriosa posible y por el menor tiempo posible, debido a toda la inmadurez renal, madurez de su hígado, ¿cierto? Principalmente en prematuros. A veces pensamos que lo estamos haciendo súper bien, dejándole el antibiótico más fuerte del mundo, y la verdad es que podemos estar matando a ese niño. Eso. Bueno, de acá se hizo la presentación, ¿cierto? Que es los antimicrobianos de la última revisión que se publicó el año pasado en la eh, Sociedad Chilena de Infectología. Eso. Preguntas, dudas, comentarios me pueden escribir a mi correo. Gracias.